Bienvenidos a ProDeseO. Mi nombre es John Alexander Celis. De formación, soy profesional en salud ocupacional. Me dediqué durante 10 años a ser bombero en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Y hoy día me dedico a la labor de la consultoría y asesoría en protección contra incendios y derrame de hidrocarburos. Para ello pues he venido preparándome en toda la parte técnica. Soy miembro de la NFPA y para el día de hoy vamos a tener un tema bien interesante que es el uso y manejo de los extintores. Para adentrarnos en el tema vamos a recordar un poco cuáles son las clases de fuego que podemos nosotros encontrar y asimismo poder contextualizar y saber cómo vamos a usar nuestro equipo extintor. Para ello entonces vamos a ver que existen fuegos de la clase A, que son todos aquellos donde agrupamos los sólidos comunes como madera, papel, tela y todos aquellos elementos que generen brasa. Sabemos que para ello vamos a utilizar los extintores que contienen agua. Nos sirven también los extintores multipropósito ABC, nos sirven también los extintores que contienen agua y gel penetrante y también todos aquellos que son espumas. Entonces, para ello pues nosotros vamos a empezar a verificar cuál es su uso correcto, cómo debemos utilizarlo, qué técnicas existen y vamos a conocer pues cada uno de los que tenemos acá por su método de operación para en el momento que necesitemos operarlo saber realmente cómo funciona. Para los incendios de la clase B ya sabemos que tenemos extintores que los vamos a ver en el mercado, algunos de ellos de color rojo, que es como en el mercado podemos encontrarlos. Volvemos y recordamos, no eso indica que los colores nos definan básicamente el tipo de extintor que tenemos. Según la norma americana todos los extintores son de color rojo y nosotros aquí en Colombia pues hemos adoptado estos códigos de colores para poder identificarlos pues, de una forma más gráfica. Tenemos también los extintores para incendios de la clase C, como los extintores de CO2, también tienen un uso diferente que lo hemos visto en otros temarios. La idea es que el día de hoy nos concentremos en cómo es su operación de acuerdo a cada clase de incendio. Entonces vamos a ver estos tres tipos el día de hoy, que son como los incendios más comunes que nosotros podemos llegar a tener. Recordemos que antes de su uso nosotros debemos verificar que en las inspecciones semanales y mensuales estar verificando que siempre la aguja esté en la posición de carga, que nos marque realmente que el extintor está cargado. Debemos verificar el estado de la manguera. Antes de su uso hemos debido verificar que la fecha de carga esté vigente. Todas estas son acciones que se deben realizar antes de, para que en el momento que yo lo vaya a utilizar realmente yo no deba tener ninguna otra consideración, sino la evaluación del riesgo general del sitio donde yo voy a atender mi emergencia y el uso del extintor. Básicamente son las técnicas las que vamos a ver el día de hoy, de cómo utilizar el extintor, cómo darle un buen uso a ese extintor, con algunas de las recomendaciones que nosotros vamos a sugerir el día de hoy. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que internamente estos extintores tienen un tubo sifón. Como lo podemos ver acá internamente, él tiene un tubo por el cual el agente expelente, que en este caso, si tenemos un extintor permanentemente presurizado como estos, va a ser un tubo interno. ¿Esto para qué? Para que en el momento de su operación nosotros lo usemos de una forma correcta y adecuada. La idea es que cuando nosotros oprimimos la manija de descarga y nosotros la obturamos, hay una válvula interna que permite el paso de ese nitrógeno para que el polvo que está contenido dentro del cilindro suba por el tubo sifón y a su vez pueda salir por la manguera. Entonces, ello indica que yo debo tener una correcta posición en el momento que voy a utilizar el extintor. He debido
hacer una evaluación general de ese riesgo que yo voy a tener, no solamente porque yo tenga el fuego o tenga la llama en ese momento, yo de inmediato voy a reaccionar. Primero debo evaluar qué tan riesgoso está el escenario para ver si realmente con este equipo, que es un primer auxilio, yo puedo atender esa emergencia de acuerdo a la magnitud que se tenga. Es bien importante siempre conservar la integridad primero del operario del extintor antes de llegar nosotros a actuar de pronto de manera apresurada o dejarnos llevar por los nervios o dejarnos llevar de pronto por el estrés del momento. Es mejor hacer una evaluación previa antes de nosotros llegar a utilizar nuestro extintor. Entonces, ya reconociendo sus partes, y es una parte vital que no se nos puede olvidar, es que ya la experiencia de los años y cada vez que hacemos un temario de capacitación nos muestra cómo la gente por el estrés olvida quitar el pasador de seguridad, olvida retirarlo. Muchas veces en medio de la emergencia intentamos retirarlo alándolo hacia afuera, y esta no es la forma. La forma real de quitar el pasador es simplemente girándolo un poco hacia adelante, permitiendo que el sello de seguridad se rompa y me permita alar el pasador de seguridad. En este momento el extintor ya nos va a permitir su uso. Vamos a dar otra recomendación muy frecuente. Cuando nosotros vamos a trasladar el extintor de un lugar a otro, él tiene una manija de transporte. Aquí tiene un asa con la cual yo lo puedo transportar. Errores muy frecuentes que ocurren. Tratamos de transportarlo con la manija de operación. ¿Esto qué va a causar? Daño en la manija, se va a trabar y no va a permitir que yo pueda tener una acción mecánica sobre el pivote, que es el que realmente hace la acción expulsora. Este pivote que está internamente, en el momento que yo obturo la palanca, va a permitir que le dé paso al nitrógeno con el cual yo tengo comprimido el gas dentro de mi recipiente, y es el que va a permitir que salga de inmediato todo el polvo químico, en este caso que tenemos polvo, y en este caso puntual que tenemos un extintor que está permanentemente presurizado. Entonces, recomendaciones bien importantes: utilizar el asa de transporte, no cogerlo de la manija de operación para su transporte, y utilizar la manguera de forma adecuada con unas técnicas que ya seguido a esta explicación vamos a ver. Es en este momento que nosotros vamos a repetir la seguridad del pasador. Es bien importante, o sea, es muy importante que antes de ir a accionar el extintor, nosotros hayamos logrado romper el sello y alar el pasador para poderlo dejar operativo. Si nosotros no hacemos esta operación antes de, lo que vamos a tener es un conflicto en el momento que lleguemos a atender la emergencia, porque puede que hayamos retirado el sello, pero si yo opero, no me va a permitir operar. Es entendible que en ese momento nosotros tengamos nervios, tengamos pánico, pero es una operación básica. No hay necesidad de que guarden esto, ni que lo guarden en el bolsillo, ni sirve como repuesto. Tranquilamente ustedes pueden retirarlo y se puede desechar. Lo importante es que ustedes dejen libre la manija, y cuando lo vayan a transportar, lo transporten directamente de la manija del asa de transporte. Esa es básicamente la recomendación. En el momento de la emergencia ya no es momento de ponernos a mirar la etiqueta, ni ponernos a leer las instrucciones. En ese momento ya vamos a usarlo. Por eso en este temario estamos viendo básicamente el uso y el manejo de los extintores ya en medio de la emergencia. Entonces, vamos a verificar cómo sería esa operación, cómo sería esa operación y cuál sería esa evaluación real que yo debería hacer. Si nosotros estamos fuera del recinto donde ocurre la emergencia, donde tenemos el conato, lo primero que nosotros debemos evaluar es si realmente mi capacidad operativa da para entrar a manejar ese incendio, ese conato.
¿Qué indica esa capacidad operativa? Como les explicaba en la lección, la persona que utiliza el extintor en ese momento está ofreciendo un primer auxilio. ¿Qué indica ello? El extintor no está hecho para que tengamos puesto ni traje de bomberos ni ningún elemento más allá de simplemente utilizar el equipo para un fuego pequeño, incipiente, que hasta ahora puede estar comenzando, o un fuego que puede ser controlado con mis propios recursos. Entonces, yo entro al recinto, evalúo la magnitud, y si yo veo que puedo hacer uso de un extintor y que no estoy poniendo en riesgo mi vida, de inmediato puedo actuar. Si veo que de pronto tengo algún tipo de riesgo, lo que yo debo hacer es activar mi brigada de emergencia y de inmediato tener apoyo, y ya cuando somos 2, 3, 4 brigadistas, pues podemos tener una estrategia diferente donde podemos evaluar mejor los riesgos, podemos evaluar esos riesgos conexos que nosotros podemos llegar a tener, como poder de pronto quedar encerrados dentro del propio recinto, de pronto que el humo no nos deje ver. Debemos tener en cuenta que cuando nosotros aplicamos extintores que contienen polvos químicos, en ese momento todo el recinto se va a llenar de polvo y probablemente no vamos a poder ver fácilmente. Las mucosas muy probablemente se nos van a irritar, las vías aéreas también nos van a molestar un poco por la acción del polvo. Entonces son reacciones que debemos tener en cuenta para nosotros poder hacer una evaluación real de ese escenario donde yo voy a entrar a actuar con mi extintor, que vuelvo y repito, y es muy importante, solamente nos sirve para un primer auxilio cuando yo como brigadista o como operador del extintor estoy solo. Ya más adelante veremos algunas estrategias que nos van a permitir hacer unas acciones un poco más grandes de lo que podría hacer uno con un solo extintor en este caso. Entonces, después de realizar esa evaluación y yo decido, sí, con mi capacidad operativa puedo atacar este incendio, con mi capacidad operativa yo puedo entrar a ese recinto, o si estoy al aire libre, yo puedo atacar este incendio. Debo empezar a mirar esas condiciones, no solo las internas, las condiciones estructurales, sino también las condiciones ambientales. Si nosotros estamos en un campo abierto, lo primero que debemos determinar es cuál es la dirección del viento, hacia dónde va la llama, para poder determinar cuál va a ser mi forma fácil de accesar a ese sitio. Entonces, miren que solamente el uso del extintor va a tardar unos pocos segundos, de pronto algunos minutos, pero debemos prepararnos muy bien, porque un solo error que nosotros cometamos durante la operación del extintor lo podemos recordar durante el resto de nuestra vida. Ya, digamos, acercarnos un poco más de lo que es el rango de seguridad que nos da el extintor nos puede producir quemaduras, ¿sí? Nos puede producir grandes lesiones, nos puede producir alguna contusión fuerte en el momento que vayamos caminando. Por eso este tipo de situaciones de emergencia se deben manejar con mucha calma. Recuerden que si yo me voy a estar desplazando con un equipo extintor, es un recipiente que pesa y no va a permitir que me desplace fácilmente. Entonces, ¿qué va a poder ocurrir? Si yo camino y de pronto tropiezo, voy a caer y me voy a golpear con el mismo extintor. Entonces, es bien importante que en el momento que yo voy a tomar la decisión de accionar mi equipo, ya haya evaluado todo el entorno, haya evaluado las condiciones internas, pero también, si estoy al aire libre, he tenido que evaluar todas las condiciones del terreno sobre el que yo me voy a desplazar. No es fácil, ¿sí?, ingresar directamente a un sitio donde yo no conozco, donde probablemente el humo no me va a dejar ver, hablando de esto dentro de las estructuras. Entonces, es bien difícil lograr entrar, casi que sin ver, y no sabemos si de pronto nos encontramos con un tapete en el piso, con un mueble atravesado, de pronto están cayendo objetos y yo voy a ingresar solamente con un extintor a intentar sofocar, y cuando estoy dentro de la emergencia el recinto se va a llenar de polvo. O sea, eso debe tenerlo muy claro con este tipo de extintores que contengan polvos, que el recinto se va a llenar de polvo y no los va a dejar ver y van a salir, van a tener que salir para poder respirar, para poder ver y para poder ventilarse. Entonces, ya después de realizar toda esta evaluación y decidir
sí, yo voy a ingresar, voy a combatir el incendio con mi extintor. Entonces, lo primero que yo debo hacer, visualizo el contexto general del incendio, lo visualizo. No vamos a apuntar a la llama, siempre vamos a ver la llama, pero la llama simplemente va a ser tridimensional. Ella no nos va a permitir medir ancho por alto y no nos va a dejar ver realmente cuál es la base del fuego, que es a donde nosotros vamos a apuntar. La base del fuego, en este caso, nosotros podríamos tener una base más o menos a esta altura, y de aquí para arriba podría estar un espacio donde se generan los vapores que se producen del proceso de combustión que tiene en ese momento el material combustible que esté ardiendo, y sobre él ya vamos a tener ahora sí lo que es la llama, y después de la llama vamos a tener los productos de la combustión, que va a ser el humo, que siempre va a buscar las partes altas y va a buscar por fricción y por conducción tratar de ir calentando los otros elementos combustibles que encuentre dentro del recinto. Entonces, nuestra acción debe ser muy rápida, porque la puerta por la que nosotros entremos es la salida que está buscando el humo para él salir y seguirse alimentando del oxígeno. Entonces, en el momento que yo ingreso, debo entrar con mucha decisión, ubicando la base del fuego. Si yo no logro ubicar la base del fuego y me voy a entrar en un recinto donde la visibilidad es cero, no podría hacerlo. No es recomendable ingresar a un recinto cerrado a tratar de extinguir un incendio con un extintor de polvo químico para quedar encerrado, cero visibilidad y con muy poca ventilación, lo que les va a impedir básicamente poder respirar. Entonces, en el momento que yo entro, hago mi evaluación, verifico cuál es la base del fuego, entonces ya debo venir preparado. Debo venir preparado con mi extintor. Ya he debido retirar el pasador, ya he retirado el pasador. Tomamos el extintor, de tal suerte que internamente está el tubo sifón. Él está presurizado con nitrógeno. Lo que él necesita es que yo oprima la palanca para que el polvo salga por la manguera y podamos atacar la base del fuego. ¿Qué es lo indicado? Lo indicado sería estar en una posición segura, siempre bajos. ¿Bajos por qué? Porque los humos van a estar en la parte alta. Entonces recuerden que siempre vamos a buscar, uno, no inhalar los humos, y dos, no tener contacto con ellos. Pero tres, debemos tener en cuenta que el elemento que está en combustión va a estar produciendo una radiación. Esa radiación también nos va a afectar. Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos una distancia de seguridad que tranquilamente podemos utilizar entre 2, 3 metros, ¿sí? Es algo que nosotros mismos, con nuestros sensores térmicos corporales, podemos identificar hasta dónde esa radiación me va a permitir a mí acercarme, porque yo sé que tengo 2, 3 metros de avance con el extintor. Entonces, no podemos fijar un metraje exacto, es decir, 2 metros o 3 metros, porque cada material combustible que esté ardiendo tiene un poder calorífico diferente. Entonces, no se podrá estandarizar que es a 3 metros, que es a 2 metros. Es diferente si estamos en un recinto cerrado, a si estamos en un campo abierto. Entonces, digamos que son todas esas variables que se deben presentar, que ya es a criterio nuestro y del conocimiento técnico que nosotros podamos llegar a tener en cuanto al manejo de esa emergencia en ese momento. Tomamos el extintor y tratamos de tomar una posición adecuada. ¿Posición adecuada qué es? Una posición que nos permita a nosotros avanzar hacia adelante o hacia atrás, donde nos permita que el extintor se cargue de una forma cómoda, pero que a su vez me permita avanzar, y siempre es recomendado pues poner los pies en L, ubicar los pies en forma de L para poder empezar a avanzar. ¿Qué se hace? Se adelanta un pie y después el otro. No tenemos por qué correr, no hay afán, entonces simplemente yo avanzo y esto me va a permitir avanzar adelante, atrás, verificar que no hayan obstáculos,
¿sí? Con el mismo pie, yo estoy verificando, voy agachado. Esa es como una forma de avanzar, siempre con el extintor en la mano, ¿sí? Tratamos de avanzar, y la manguera, bien importante en este caso, es la que nos va a permitir descargar el agente químico que tenemos aquí dentro. Entonces, ¿eso qué indicaría? Que yo arranco mi disparo más o menos a los 2-3 metros, y la recomendación general es que hagamos esto en forma de abanico. La descarga se hace en forma de abanico, en zigzag. ¿Para qué? Para que nosotros logremos cubrir toda la capa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros tenemos un elemento que esté en combustión, lo que yo busco con el extintor es generar una capa con el polvo químico que cubra esa superficie que en ese momento está ardiendo. ¿Qué me va a permitir ello? Pues que por medio de la técnica que se llama sofocación, yo voy a eliminar la llama que en ese momento tenemos. ¿Por qué es recomendable en los incendios de la clase A aplicarles agua? Porque el agua, aparte de extinguir la llama, también me va a generar otro proceso, que es el proceso de enfriamiento. Entonces, no solo estamos extinguiendo la llama, sino que también estamos enfriando el material. Recuerden que los incendios de la clase A son en sólidos comunes. Entonces, ahí estaríamos nosotros extinguiendo la llama, pero también estamos refrigerando. En el momento que yo le doy uso a mi extintor de una forma adecuada, estoy eliminando la llama y estoy permitiendo que ya los humos dejen de salir. Ya el proceso de combustión y esa pirólisis que se está generando internamente en ese elemento ya para ese proceso de combustión. Entonces, digamos que el agente extintor hace su trabajo siempre y cuando el operador, ¿sí?, que en este caso sería yo, lo maneje de una forma adecuada y bajo las recomendaciones que estamos dando. Entonces, es una acción supremamente rápida, es una acción en la que yo entro, he tomado la decisión, evalué los riesgos, y todo este video va a quedar resumido en 2 minutos. En 2 minutos ustedes realmente lo que deben hacer es llegar, verificar el recinto, verificar las condiciones ambientales que tenemos en ese momento, quitar el pasador, tomar el extintor de una forma adecuada y lograr avanzar, ¿sí?, de una forma segura, lograr a la base del fuego, en forma de abanico, lograr que este polvo químico que yo estoy aplicando quede realmente sobre la base del fuego. Cuando yo llegue a este punto y vea la llama, no es la llama lo que realmente yo voy a atacar, es la base del fuego. Es digamos, entendible que siempre vamos a querer atacar la llama porque creemos que es el incendio, pero eso que está ahí realmente son los humos, los vapores y los gases, productos de esa combustión que tenemos de lo que en ese momento está ardiendo. Entonces, ¿qué es lo que yo ataco? La base del fuego, para cubrirla con el polvo que está contenido, en este caso de este ejemplo, con un extintor ABC. Entonces, bien claro, bien importante, que vamos a hacer un barrido. Siempre que nos vamos a alejar del fuego, nos alejamos sin darle la espalda, porque en cualquier momento se puede reiniciar. Entonces yo avanzo o retrocedo. Hay una cantidad de mitos en cuanto al uso del extintor, y es que nosotros podríamos decir que la forma básica y la forma operativa real de uso de él es en esta posición. Yo les comentaba que internamente esto tiene un tubo sifón. ¿Qué indica eso? Que si yo por X o Y motivo le doy la vuelta, pues muy difícilmente va a alcanzar a subir todo el polvo químico al tubo sifón para poder salir en esta posición. No va a salir todo el polvo químico. Por eso es importante que nosotros tengamos el extintor en una muy buena posición. Hay algunos otros mitos que existen, o de pronto técnicas que se utilizan, como el disparo de prueba. Está bien, está aprobado. El que quiera utilizar el disparo de prueba, ¿en qué consiste? Simplemente antes de utilizar el extintor, yo
le doy un pequeño golpe acá, que es un disparo que me va a garantizar que el extintor está cargado y que realmente está operativo y que lo voy a poder utilizar durante la emergencia. Esas son de las prácticas recomendadas, ya más por uso, que nosotros hemos implementado pues aquí en Colombia. Pero pues realmente el extintor, un extintor que esté garantizado, que esté certificado, y un extintor que tenga una buena procedencia, no debería requerir ese tipo de pruebas antes de, realmente debería uno garantizar que el extintor que uno encuentra ubicado en X o Y sitio simplemente funciona y es operativo al 100%, porque pues es un elemento de primera respuesta, es un elemento de seguridad, y lo mínimo que uno esperaría es que un extintor llegue a fallar y que no nos llegue a prestar el servicio para el cual él ha sido diseñado y aprobado. Esto con extintores que contengan polvo, permanentemente presurizados. Es una forma de operación sencilla, es una forma de operación rápida, no tiene pues más allá de la ciencia de simplemente quitar el pasador, lograr girarlo para que rompamos el sello de seguridad y podamos darle uso a nuestro extintor. Recomendable después del uso, ya cuando lo hemos descargado, pues descargarlo en su totalidad y dejarlo en posición acostada, que digamos para el caso de todas las personas que manejamos emergencia, un extintor acostado significa ya está usado, o sea, no lo use. En medio de una emergencia donde necesitamos muchos extintores, yo encuentro un extintor acostado y digo, no lo uso. Entonces, recomendaciones importantes. Vamos a ver el uso de otro tipo de extintores. Vamos a verificar cómo funciona y cuál sería el funcionamiento óptimo de un extintor de CO2. Entonces, empecemos por recordar que este cilindro contiene gas carbónico, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la teoría del fuego? Nos dice que este extintor se puede utilizar para incendios de la clase C, ¿sí? Que también nos sirve para incendios de la clase B, pero su efectividad real está para incendios en aparatos eléctricos con corriente viva, que realmente esa es como la función de los extintores de CO2. Los encontramos aquí en el mercado y eso pues nos favorece, de color rojo. Son cilindros que no tienen manómetro, son permanentemente presurizados, ¿sí? A diferencia de los otros, ustedes se dan cuenta, tienen un manómetro que le está midiendo siempre la carga. Él es un gas y está comprimido aquí a alta presión. Entonces simplemente tenemos CO2 interno y en el momento que nosotros permitimos que él salga por intermedio de esta válvula, lo que hacemos es que le damos paso a la salida de un gas que, como les comento nuevamente, está comprimido, y por estar comprimido en este momento él alcanza las temperaturas bajo cero. Recomendaciones de seguridad bien importantes. Él tiene una corneta para su operación. Esta corneta tiene unas indicaciones de seguridad especiales. ¿Cuáles son ellas? Primero, ella gira a los 360 grados, ¿sí? Ella gira total. Entonces, de aquí nosotros podemos darnos cuenta que la puedo usar en cualquiera de estas posiciones. Pero, bien importante, el CO2 cuando sale de su recipiente y yo obturo la manija de operación, va a salir un gas absolutamente frío por esta manguera. Entonces, por eso él lleva esta corneta con esta manija. Esta manija de sujeción es para que podamos tomar el extintor de esta parte. Si nosotros llegamos a tomar el extintor de esta parte, podemos quemar nuestra mano y tranquilamente puede quedar aquí la piel pegada sobre la manguera. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esta recomendación, que es una recomendación de seguridad. El equipo viene diseñado con un mango para que nosotros podamos tomarla y nos aísle. Cuando ustedes lo operen, lo que van a ver salir de aquí son hielitos pequeños y un gas que básicamente, ¿qué hace él?
inertiza el área, elimina todos los oxígenos que hay en el ambiente y nos permite apagar el incendio por esa inhibición de esa reacción en cadena que se va a presentar en medio del recinto. Es bien recomendado para recintos cerrados, pero también se puede utilizar en subestaciones eléctricas, en áreas abiertas. Tiene muy buen desempeño este tipo de extintor. Entonces, vamos a verificar en él cómo es su uso, cómo es su operación. Entonces, para ello, nosotros también debemos transportarlo. Este es un extintor que, a diferencia de los extintores de polvo químico, es pesado. La aleación que él tiene en aluminio realmente hace que sea un recipiente un poco más pesado, lo que nos va a permitir utilizarlo. No siempre lo podemos utilizar alzado, podemos utilizarlo puesto en el piso, y para eso tiene la manguera. Y lo que nosotros podríamos hacer es, volvemos al escenario anterior, donde decimos, aquí no hay manómetro que revisar, aquí no hay ya letrero que revisar. Se supone que nosotros debemos tener implícita esta capacitación y entrenamiento para el uso del extintor. El día que ya llego a utilizarlo, simplemente activo, rompo mi seguro, rompo mi sello y hago la extracción del pin de seguridad. En ese momento ya mi extintor está operativo, está habilitado para poderlo utilizar, y yo podría generar una descarga de CO2 en este ambiente. ¿Qué ocurre? Recomendación de seguridad: cuando yo hago una descarga de CO2 en un ambiente o en un recinto cerrado, no puedo permanecer mucho tiempo dentro del recinto cerrado. ¿Por qué? Porque, como les explicaba al comienzo de la charla, él es un inhibidor del oxígeno. Entonces, al inhibir el oxígeno, lo que él hace es que también nos está dejando sin oxígeno a nosotros. Por esta razón, uno, o dejo ventilado, o dos, lo aplico y salgo. Hay en algunos equipos eléctricos, en las subestaciones eléctricas, nosotros encontramos algunas aperturas, unas rejillas que están diseñadas de tal suerte que en el momento que yo requiera hacer la aplicación del extintor de CO2, por medio de estas rejillas, sin necesidad de ingresar al recinto, yo puedo aplicar mi extintor y él va a hacer el ingreso al recinto, y lo que va a buscar internamente es que el espacio que yo tenga internamente, él va a tratar de llenarlo con nuestro agente, con nuestro gas, y va a inhibir el oxígeno. Entonces, lo que él hace realmente es que todos estos oxígenos los elimina, deja un área inerte, y ya al estar inerte, recordemos nosotros que básicamente el triángulo del fuego nos dice que si nosotros eliminamos alguno de los lados de ese triángulo del fuego, estamos eliminando esa posibilidad de incendio, de tener ese fuego fuera de control. Entonces, por medio de esas rejillas, nosotros básicamente, ¿qué haríamos? Utilizaríamos el extintor de tal forma, lo mismo, podemos avanzar de una manera segura en la posición, con la manguera lista para aplicar lo mismo a la base del fuego que se esté incendiando en este momento. Es la base del fuego la que nosotros vamos a atacar. Nos acercamos con nuestro extintor. Si está muy pesado y no lo podemos tener en todo momento en la mano, lo podemos bajar incluso un poco más el perfil para quitarle espacio a los humos, y podemos agacharnos, podemos hacer la descarga teniéndolo y dirigiendo la manguera a la base del fuego con la corneta. Esto, digamos que en incendios que sean a nivel que nos permita utilizarlo. Si ya no alcanzamos y tenemos, digamos, una rejilla como la que pintábamos acá, lo ponemos y por medio de la rejilla podemos hacer la aplicación sin necesidad de entrar directamente al recinto. No hay necesidad de entrar al recinto para poder
utilizar el extintor y hacer pues la descarga del CO2 internamente y que inhiba todos los oxígenos que tenemos dentro. Bien importante, recuerden, debemos quitar el pasador de seguridad. Por favor, nunca vayan a tomar la manguera si no es del asa, de este mango de seguridad que tienen para poder hacer su descarga. En el momento que terminemos de utilizarlo, lo mismo, simplemente lo podemos acostar y la manguera ingresa nuevamente acá. Importantísimo también cuando lo vayan a colgar. Este es un extintor que es bien pesado. La idea es que en el sitio donde ustedes lo vayan a soportar tenga un muy buen chazo de expansión que logre soportar realmente este peso, y si no van a tener el problema siempre de que el extintor va a caer. Entonces quedamos claros con este tema del extintor de CO2. Vamos a verificar otro tipo de extintor de uso. Entonces vamos a ver lo que es el extintor de cápsula con presurización externa, con cartucho. Entonces, a diferencia de los extintores que teníamos permanentemente presurizados, él siempre va a estar presurizado, siempre va a tener el contenido dispuesto para solamente operar la válvula y que salga el agente extintor. Este tipo de extintores, que los reconocemos aquí en Colombia como los extintores petroleros, son extintores que por su eficacia, ¿sí?, tienen unas condiciones diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Internamente él también tiene un tubo sifón por el cual va a ingresar también nitrógeno, pero ese nitrógeno aquí está comprimido también a alta presión. ¿Qué es lo que me va a hacer? Me va a dar una mayor efectividad, porque en el momento que yo lo vaya a usar, ese nitrógeno va a ingresar directamente a nuestro recipiente y va a hacer que el polvo en ese momento salga con la misma presión, con la presión constante que no me está dando el recipiente permanentemente presurizado. Él se va desgastando y cada vez va bajando la presión. Él tiene una presión constante, que lo que me garantiza es que la continuidad del polvo va a ser una sola. Entonces, gran diferencia. ¿Cuáles son sus mejores usos? Incendios de la clase B, son, digamos, muy utilizados para la industria petrolera, por eso lo reconocen como el extintor petrolero, pero pues realmente esta línea de extintores tiene muchísimos más usos y cada uno pues en su presentación. Estos los encontramos en 10, 20 y 30 libras, encontramos también extintores de 150 libras en este tipo de extintores presurizados con agente externo. Entonces, ¿cuál es la función? La función es exactamente la misma. También tiene una manija de transporte que por su diseño, ¿sí?, por su diseño debemos dar algunas recomendaciones de seguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Él está diseñado con un ángulo. Ese ángulo que ustedes ven es porque en el momento que yo doy paso con mi agente externo para que ingrese, por alguna falla podría esta tapa llegar a salir expulsada. Obviamente son extintores que tienen una certificación y no es un caso que sea recurrente, ni siquiera se ha visto, pero pues digamos que todas las medidas de seguridad que se toman con estos equipos no están de más, incluso son redundantes, porque en este caso, cuando yo presurizo y le doy paso a mi agente extintor para que ingrese, de inmediato una válvula de seguridad acá se activa y me va a estar indicando que ya el equipo está presurizado. Entonces, apenas se activa esta válvula, yo presurizo, sube la válvula y me avisa que ya está listo para su uso. Entonces, en ese momento, esta es la forma de cargarlo, este es el uso, y nosotros ya vamos a verificar cómo es el uso de esta manguera. Entonces, esta manguera, a diferencia de la otra, aquí no vamos a tener problema de enfriamiento ni de quemaduras, porque es una válvula básica puesta en otra disposición, pero la acción mecánica que ella realiza es exactamente la misma acción que realiza esta válvula vertical.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente le va a dar paso, ¿sí? Le va a dar paso a que salga, en este caso el polvo, este tipo de polvo se llama púrpura acá, en este tipo de extintores, pues por su efectividad. La idea es que cuando yo activo, sube el pivote y me avisa que ya está cargado, yo ya sé que en ese momento tengo esta línea cargada con polvo químico. La idea es que con mi boquilla hago el mismo procedimiento, ¿sí? Siempre me voy a acercar, entonces voy a verificar la escena. ¿Qué debo hacer? Verificar los riesgos conexos, darme cuenta si realmente yo operativamente estoy dispuesto para poder atender la emergencia, si la emergencia aún no se ha salido de control y yo puedo tomar la decisión de solo poder ingresar, o realmente debo esperar, convocar a mi brigada y esperar tener un apoyo si yo veo que es de grandes dimensiones. ¿Para qué? Para poder en ese momento tomar la decisión de entrar a atender la emergencia. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería tomar el extintor de la misma forma, avanzamos, ¿sí? Recuerden, los pies en posición de L, de pronto un poco acá flectados, eso le da las condiciones del humo. Si yo veo pues que no hay mucho humo y que en ese momento la llama es pequeña y realmente no hay humo, no necesito, pues simplemente yo ingreso de una forma normal, natural, ¿sí? Y a mis 2, 3 metros o 4 metros, pues de acuerdo como yo vea la radiación, simplemente hago la descarga oprimiendo la manija, ¿sí? Aquí puedo oprimir la manija y hago mi descarga. Hago mi descarga simplemente a la base del fuego, trato de no desperdiciar el polvo, que es algo muy frecuente, que siempre decimos, no, es que ese extintor no sirvió. ¿Por qué? Porque cogemos y regamos todo el polvo en la llama. Esa no es la intención, no necesito llenar la llama de polvo, yo necesito que la base del fuego sea la que se llene de polvo para que haga el efecto de sofocación. Entonces, realmente, la técnica, como ustedes se dan cuenta, para poder usarlo, ¿sí?, de una forma correcta, casi que con cualquiera de ellos, en el avance y en el retroceder es la misma. ¿Qué variaciones tenemos? La manguera, el tipo de asa de transporte, porque la utilización, si ustedes se dan cuenta, en su uso viene siendo la misma. Siempre vamos a atacar la base del fuego, siempre vamos a tratar de evitar de regar el polvo, pero siempre tenemos que tener nuestro plan B y es, oiga, ¿por dónde voy a salir? ¿Cómo voy a retroceder? ¿Cuál es mi vía de escape? Ese realmente, dentro de ese uso y ese manejo de los extintores, más allá de solo usarlo, es esa evaluación que yo debo realizar, ese análisis de riesgos que yo realizo para poder evaluar si realmente puedo ingresar, si no puedo ingresar, si entro solo, si no entro. En algún momento tendremos que tomar la decisión de decir no entro, ¿sí? No entro, y de pronto el fuego ya está demasiado grande, ya está en su etapa latente, y pues esos no son incendios que se resuelvan con un extintor. Entonces, la idea es que tengamos claro que hay diferentes tipos de extintores por su diseño y por su uso. Entonces, recordemos que extintores permanentemente presurizados, internamente tienen nitrógeno o tienen polvo, ¿sí? También pueden contener agua, también pueden contener espuma. Entonces ya depende del agente químico. Si es un extintor clase K, pues contendrá acetato de potasio, ¿sí? Digamos que el día de hoy lo que nos refiere es cómo le vamos a dar un buen uso y cómo vamos a manejar un extintor de acuerdo a su tipo. Y estas son pues como las referencias que ustedes van a encontrar en el mercado. Permanentemente presurizados, puede venir o con manguera o con boquilla, está bien, digamos que no tiene ninguna afectación operativa el hecho de que tenga manguera o boquilla. De pronto nos da un poco más de facilidad en la manguera para poder hacer una aplicación, pero si este realmente tuviera boquilla, pues digamos que la aplicación variaría un poco
en su forma, pero simplemente tomaríamos el extintor acá y lo único que cambia si no tiene esa manguera es que dirijo mi boquilla a la base del fuego, ¿sí? Y lo que me sirve esta mano es para darle soporte, doy soporte, pero el retroceso o el avance siempre va a ser el mismo, sin darle la espalda al fuego, simplemente voy a estar aplicando mi manija y lo voy a estar llevando de mi asa de transporte. Entonces, digamos que el hecho de que tenga o no la manguera simplemente nos va a dar pues una facilidad en la aplicación. ¿Qué es lo importante? Reconocer que hay permanentemente presurizados, este también es permanentemente presurizado, que tenemos uno permanentemente presurizado pero que contiene CO2, que contiene gas carbónico, que tenemos una manija la cual debemos recordar siempre no tomarla de la parte baja, solamente del mango que está diseñado ergonómicamente para que la tomemos de ahí. Les recuerdo nuevamente, podemos sufrir quemaduras, entonces lo ideal es que siempre la tomemos realmente del mango. Y también tenemos acá nuestros extintores tipo petrolero, que ya los vimos, con una presurización externa, también por medio de ese nitrógeno que nos va a impulsar el polvo y va a permitir que salga. Que vamos a tener acá una boquilla diferente que básicamente nos va a garantizar una buena aplicación de nuestro polvo químico. Pensaría yo que por el día de hoy hemos terminado nuestra charla. Espero que realmente sea bien útil para ustedes. Recuerden que nos pueden encontrar en los canales de YouTube o escribirnos a nuestro correo info@prodesec.com.co o pueden ir directamente a nuestra página web www.prodesec.com.co. Cualquier inquietud pueden comunicarse a nuestro teléfono 746-4544 y con gusto pues resolveremos todas sus inquietudes. Muchas gracias.